RCR presenta Perú 2030, programa sobre la reforma del Estado, la descentralización, la modernización de la gestión pública, el desarrollo regional y local en el marco de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Información, entrevistas, análisis y debates. Llevamos 7 años debatiendo los problemas del país y sus posibles soluciones. Perú 2030, con la dirección y conducción de Franz Portugal. Muy buenos días a nuestros amigos que nos ven a nivel nacional en la multiplataforma de la red de comunicación regional RCR, la red que comunica y une al Perú. Hoy día, sábado 13 de enero del 2024, segundo sábado de este año nuevo, presentamos nuestra edición 352 de Perú 2030, 7 años debatiendo los problemas del país y sus posibles soluciones en el marco de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El día de hoy continuamos con la serie de programas que hemos denominado Agendas Regionales para el Desarrollo Descentralizado del País. Perú 2030 en RCR Televisión ha organizado este conjunto de programas con el objeto de analizar y debatir una agenda que surja desde los protagonistas y líderes en las regiones. Se invitará a los representantes o a uno o a dos de cada departamento para que expongan cuál es la agenda regional que se propone para el desarrollo descentralizado de su territorio. El objetivo es analizar los problemas y potencialidades en cada región y contribuir en la construcción de agendas regionales que permitan el desarrollo de sus territorios en el marco de 3 componentes que ya hemos señalado: la dimensión económica, la dimensión social y la dimensión ambiental, considerando además dimensiones transversales como la institucional y la política. Para conversar sobre este tema, que ya iniciamos el sábado pasado, una primera entrevista en que participó Javier Aspur, el día de hoy tenemos como invitado al doctor en Economía del Desarrollo, Efraín González de Olarte, que además es profesor del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica, ha sido vicerrector y rector de dicha universidad y ha publicado 27 libros, un especialista de descentralización y desarrollo regional. Buenos días, Efraín, un gusto de tenerte nuevamente aquí en Perú 2030. A ti, a tu programa y a los escuchas de RCR. Muy bien, antes de empezar a conversar con nuestro invitado de hoy, tenemos las novedades que nos trae el número 150 ya del Semanario Político Digital Apuntes a Lápiz, que dirige Julio Failoc desde la heroica ciudad de Tacna. Tiene como título de portada "Se desinfla", entre interrogantes, para referirse a la actual precaria situación del Premier, según algunos señalan. Como subtítulo va la frase "Tendencias y tareas pendientes para el 2024". Y vamos rápidamente con algunos hechos que han marcado esta semana, que ha estado bastante movida. El Congreso de la República promulgó este jueves las modificaciones a la ley forestal y de fauna silvestre que, en opinión de organizaciones nativas y de activistas medioambientales, representan una violación a los derechos de los pueblos indígenas y facilitan la deforestación de la Amazonía. Este proyecto de ley, que fue debatido en el Congreso, luego fue observado por el Ejecutivo y luego aprobado por insistencia, ¿no? Y ha sido evidentemente promulgado por el Congreso, ¿no? Ya el Colegio de Sociólogos y el IDL están presentando una demanda de inconstitucionalidad, sobre todo al artículo 2 de dicha norma. También hay una novedad que no sé si reírnos o ya es el colmo. El presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales Saravia, nombró asesor al abogado y excongresista Heriberto Benítez, acusado de corrupción,
que enfrenta un pedido de prisión de la Fiscalía por el caso La Centralita, vinculado al exgobernador de Anca, César Álvarez, que asumió, Saravia pues ha asumido la presidencia el año pasado, ¿no? Y pues ha tenido no sé si le falta asesoría al actual presidente del Tribunal Constitucional, pero realmente le ha caído con toda la opinión pública. Ya Heriberto Benítez había sido contratado para un servicio anteriormente por el Tribunal Constitucional por 30.000 solcitos que ya los cobró, ¿no? También en la Junta Nacional de Justicia este jueves 11 evaluó la apelación que presentó la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra la medida que fue votada de manera provisional por 6 meses, luego que se conociese que lideraba una red criminal desde la cúpula del Ministerio Público. Bueno, ha quedado pues a evaluación luego de su presentación, que dice que en los próximos días no se verá cuál es la opinión, ¿no? Tras la culminación de esta audiencia. Y al mismo tiempo está de mala la exfiscal de la Nación, ¿no? La Fiscalía Suprema, especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, luego a cargo de la fiscal suprema Delia Espinosa, abrió investigación a la suspendida exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, por los presuntos delitos de crimen organizado, tráfico de influencias, encubrimiento personal y falsedad ideológica, entre otros. Como se recuerda, pues había un informe elaborado por el equipo especial de fiscales contra la corrupción en el poder, ¿no? Vamos a ver si la fiscal Espinosa Valenzuela ha dispuesto un plazo de investigación de 6 meses. Y saludamos desde Perú 2030 la elección del gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo Álvarez, como nuevo presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. Va como vicepresidenta la gobernadora de Lima, Rosa Vázquez Cuadrado, y Gilia Gutiérrez, gobernadora de Moquegua, es la nueva secretaria. Pues ahí tiene una gran tarea el nuevo presidente de fortalecer institucionalmente la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, que por supuesto para ello requiere de recursos. Y esta semana también las autoridades del Consejo para la Reforma de Justicia se reunieron este martes por casi 3 horas en Palacio de Gobierno tras la convocatoria de la presidenta Dina Boluarte, y al final suscribieron una declaración por la justicia. Vamos a ver qué pasa quieren hacer una reforma express. Ya el presidente del Poder Judicial se ha pronunciado en contra y que reclama pues que haya efectiva participación de los principales actores en esta reforma del sistema de justicia. Y como no, esta semana también se cumplió un aniversario, un año, ¿no?, de las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, que dejaron 18 fallecidos en la ciudad de Juliaca, en Puno. En mérito a esto, la población acató un paro de 24 horas y la declaratoria de duelo provincial y regional en memoria de las víctimas asesinadas por las fuerzas represivas en esa fecha. Se han movilizado más de 25.000 personas, ¿no?, que tomaron literalmente la ciudad de Juliaca, ¿no? Superó largamente pues, ¿no?, la manifestación que hubo el 10 de enero del año 2023. Bien, se ha señalado que se va a formar un frente nacional por la justicia y sanción para los responsables, que pues a un año de esta masacre no pasa nada al parecer. Muy bien, terminado esto, vamos pues a nuestra mesa central, que tiene como título hoy Descentralización y Desarrollo Regional, y nos estamos pues en la compañía de Efraín González de Olarte, doctor en Economía para el Desarrollo, especialista en materia de descentralización y profesor de la Universidad Católica del Perú. Efraín, acá tengo
tu libro, el que acabas de publicar. Gracias. ¿No? Sí. La descentralización pasmada, desconcentración y desarrollo regional en el Perú 2003-2020. Lo hemos leído con mucha atención, y bueno, vamos a conversar sobre ese libro también hoy día, ¿no? Con este sumas, creo, el número 28 de libros que has publicado, pues sí. en tu larga trayectoria. ¿Cómo haces, Efraín, para escribir tantos libros? Tienen que darme la receta. ¿Ah? La receta en realidad es muy simple. Se requiere un poco de disciplina y motivación. Y a mí el Perú me motiva. Entonces, en mi trayectoria, en los inicios de mi carrera, yo dije, mi gran tarea es conocer cómo es la economía peruana desde la periferia hasta el centro. Yeah. Es por eso que me dediqué durante tiempo a ver estudios de campesinado, luego estudios regionales y luego estudios macroeconomía y economía política para entender lo que pasa en el Perú de manera global. He publicado también un libro, ya que estamos en el momento de los publicherries, sobre el neoliberalismo en el Perú. Se llama El modelo de Washington, neoliberalismo y desarrollo económico en el Perú desde 1990 hasta el 2021, que es un análisis del proceso de reformas que hubo en el Perú desde 1990, ¿no? Entonces, en eso estoy. Muy Así bien. que contento de estar en tu programa, mi querido Franz, y a tus órdenes. Felicitaciones, pues, Efraín, por la publicación de tu libro. Y bueno, pues adelante, seguir produciendo más libros, Efraín. Bueno, justo este libro, lo estuve revisando, queda como, digamos, anillo al dedo al tema que hemos organizado de esta serie de programas dedicados a la construcción de una agenda regional desde las regiones para el desarrollo descentralizado, ¿no? Vamos a tener un par más de invitados en las próximas semanas y luego ya los invitados van a ser los propios líderes y políticos de las regiones para que ellos mismos, ¿no?, propongan qué piensan hacer en su departamento para el desarrollo descentralizado y cuál es el enfoque, cómo ven ellos este problema. Bien, este libro que has publicado plantea pues una serie de temas sumamente importantes que vale la pena verlo y que obviamente yo un poco lo voy a enfocar para el objeto de esta serie de programas que hemos planeado, ¿no? Tú has señalado que cuando hablamos, para empezar con el tema conceptual, como tú dices en tu libro, porque tienes un primer capítulo al tema conceptual, cuando hablamos de desarrollo regional, ¿a qué nos estamos refiriendo, Efraín? En verdad, hay varias interpretaciones del desarrollo regional y yo asumo como marco teórico, normativo sobre todo, el desarrollo humano. Entonces, en mi opinión, el desarrollo regional es el proceso de crecimiento con redistribución en todas las regiones, dentro de cada región también. Y en ese sentido, este crecimiento con redistribución debería ser funcional al desarrollo humano, es decir, a que la gente esté mejor, tenga oportunidades de empleo, tenga oportunidades de negocio. Es decir, es importante distinguir aquellas teorías que dicen que el desarrollo se mide por el crecimiento de las cosas, o sea, de cuánto produce un país, versus aquellos que decimos que el desarrollo se explica por el desarrollo de las personas. Entonces, las cosas versus las personas, y la idea es que las cosas tienen que estar en función del desarrollo de las personas y no al revés, como siempre se suele decir. Hay que crecer a tanto por ciento y el resto vendrá por su propio lado. Eso no siempre sucede. Entonces, este es mi enfoque teórico para acometer el tema de la interpretación del problema del desarrollo regional desigual que existe en el Perú. Y ahora bien,
La pregunta entonces que tú tratas de responder en el libro es si la descentralización ha traído desarrollo regional en el país. Ese es en realidad el tema que me llevó a hacer esta investigación. En realidad hay que reconocer que históricamente esta es la primera vez que tenemos un proceso de descentralización que ya dura 20 años. Y es una cosa que hay que reconocer, porque en el Perú hemos tenido varias descentralizaciones que han tenido una duración muy corta. Pero dicho esto, la idea es, esta descentralización ha generado más desarrollo del que podría generar un país con un Estado centralista. Y la respuesta en mi libro es que muy poco. Ha ayudado en varios temas que puedo después especificar, a mejorar el crecimiento de las regiones. Igual ha habido un impacto sobre la desigualdad, etcétera, y sobre la integración de las regiones, pero habría que decir que 20 años después los logros son realmente modestos. Y es por eso que yo planteo al final del libro la necesidad de retomar el proceso de descentralización, es decir, volver a relanzar la descentralización, pero tomando en cuenta digamos, las conclusiones, las enseñanzas que nos da estos 20 años de descentralización. Entonces, ideal sería que la descentralización genere desarrollo regional, pero esto no necesariamente es posible, por algunas razones. La primera es que el Estado peruano es realmente chico. Es decir, la presión tributaria llega a los 16-17% y el gasto total del Estado llega a un 20-21%. Con ese nivel de ingreso y de gasto, es muy difícil poder redistribuir, sobre todo para la inversión, al resto de regiones. Es decir, con un Estado chico, la descentralización se reduce a ver de qué manera se gasta mejor en las regiones, se invierte mejor en las regiones. Y este es el segundo tema. El segundo tema es que no se ha invertido bien en las regiones porque el proceso de descentralización no estuvo bien hecho. Es decir, por ejemplo, la segunda etapa de un proceso de descentralización es la descentralización administrativa, es decir, dotar a los gobiernos regionales y locales de capacidades de administración para administrar lo que se les va a transferir. Esto fue hecho de manera un poco desordenada y no necesariamente ha tenido un impacto. El tercer tema, no menor, es que la descentralización ha generado un proceso negativo, la descentralización de la corrupción. Sobre este tema puedo hablar después. Pero entonces la descentralización tiene algunos aspectos positivos, pero hay una serie de aspectos que son bastante negativos. Y el tema es cómo a partir de esta situación actual podemos relanzar el proceso de descentralización. Tú, Efraín, señalas en tu libro que hay factores que limitan la capacidad desarrollista de la descentralización. Bueno, has señalado uno, creo que es el tema del bajo nivel de la tributación, pero ¿qué otros elementos limitan, ¿no es cierto?, esa capacidad desarrollista de las regiones? Bien, este tema me parece sumamente importante porque nos lleva a cómo se hizo la descentralización. Digamos, las fórmulas generales para hacer procesos de descentralización pasan por 4 etapas. La primera etapa es la decisión política de descentralizar. Y esta es una decisión que se hizo en el Perú en el 2003 para que el gobierno, en lugar de tener solamente 2 niveles de gobierno central y local, tenga 3 niveles de gobierno, incluyendo los gobiernos regionales. Esa es una decisión política. Y entonces, el problema es que esta decisión política fue una decisión desde arriba, desde la presidencia de la República. Y que, bueno, que digamos,
tuvo apoyo en el Congreso, es decir, las Claro, promesas hubo voluntad electorales política para hacer eso. Sí, sí, bueno, pero entonces el tema es que si la descentralización se hace solamente por voluntad del Estado, del gobierno central, que es muy importante que quiera descentralizarse, porque en democracia en general los gobiernos son descentralistas, pero faltó el pacto social por la descentralización. Es decir, en el Perú no podemos hacer una descentralización exitosa si no involucramos al sector empresarial, a la sociedad civil en cada región. Y entonces en cada región hay que hacer un pacto de descentralista para que todo el mundo sepa cuál ha de ser su rol en el proceso de descentralización. Entonces, este es un tema importante. El segundo tema es que la ley actual evita o no permite la reelección de los gobiernos subnacionales, locales y regionales. Este es un error. ¿Por qué? Porque en 4 años tú no puedes acometer el desarrollo. Sobre todo si uno piensa en la atomización política que hay en las regiones y en el Perú en general, que hace que sea absolutamente incierto quién puede ser el gobierno que ha de reemplazar al que está saliendo 4 años después de haberse elegido. Pero además, este nuevo gobierno lo que va a hacer es necesitar de 1 año o más para poder saber cómo se puede hacer y qué se debe hacer en las regiones para llevar adelante el proceso de descentralización. Entonces, obviamente, este es un error creo que del fujimorismo cuando aprobaron de que no debía haber reelección por estas ideas de corrupción, pero igual la corrupción ha venido, o sea, hoy en el Perú participar en las elecciones regionales, no son, en general uno tiene la sensación de que la gente no participa sino para ver si pueden conseguir un puesto y a través del puesto tener pues lo que estoy señalando, digamos, las posibilidades de gran corrupción. Y el tercer tema que es importante a señalar es que no ha habido un plan de descentralización. Simplemente ha dicho, bueno, las regiones que hagan lo que puedan, se les da se hace, digamos, en la ley de descentralización están pues los temas de qué competencias transferir, cómo transferir los recursos, etcétera. Sin embargo, no se dice, nosotros con esta descentralización en 10 años o en 20 años debemos alcanzar este objetivo. Cada región debería haber reducido su pobreza, mejorado su productividad, mejorado su educación. Y entonces, si no tienes un plan de largo plazo, el proceso de descentralización va a ir de tumbo en tumbo. O sea, un proceso de descentralización es un proceso de reforma del Estado, no del gobierno, sino del Estado. Y entonces se requiere de objetivos de largo plazo y entonces la descentralización debe ser una política de Estado respetada por todos los gobiernos locales y regionales, pero con un objetivo en cada caso que tiene que cumplir. O sea, decirle cada 4 años hay que hacer la revisión de cuánto han avanzado y si han avanzado bien, a ese gobierno se le debe reelegir. Y claro, obviamente esto no ha sucedido, esa es la razón por la cual los logros son relativamente pequeños. Claro, pero... Y más hay digamos que logros. Uh-huh. En un momento cuando yo era secretario técnico de la Comisión de Descentralización, pues yo trabajé en el Congreso varios años en esa comisión, sobre todo en los años en que se constituyeron toda la normatividad de la descentralización que empezó el año 2002-2003, ¿no? Entonces yo he estado en todo ese proceso de elaboración de la normatividad, soy responsable de las cosas que han salido, en parte de las cosas que han aprobado ahí, porque nosotros redactábamos los textos, corregíamos o reformábamos, sacábamos o poníamos, porque esa era nuestra función como secretario técnico de la Comisión de Descentralización. Y en un momento, ya luego que logramos sacar la última norma, que fue la Ley del Poder Ejecutivo del 2007,
demoró demasiado. Algunos afirman que esto fue muy rápido, apresurado. Mentira. Es todo lo contrario. Fue lento y engorroso descentralizar. Lento y engorroso. Entonces decidimos hacer una evaluación de las funciones transferidas versus los recursos transferidos para esas funciones, ¿no? Y el resultado fue negativo. Es decir, se transfirieron funciones y competencias, pero los recursos, en buena parte para esas funciones, en muchos casos no se transfirieron. Y en otros se recentralizaron. Caso Sunafil, te cuento el caso Sunafil, que es la fiscalización laboral que estaba a cargo de los gobiernos regionales. Estas funciones se recentralizaron mediante una norma, ¿no? Porque decían que los gobiernos regionales eran incapaces de cumplir esa función. Obviamente eran incapaces porque no tenían ni personal ni recursos. Bueno, en función de esa hipótesis, se recentralizó y se creó la Sunafil, este organismo público. Y entonces ahí sí hubo recursos, con buenos sueldos para la burocracia centralista, y se contrató personal, ¿no?, en cada gobierno regional para cumplir esa función. Entonces ahí comenzaron a fluir los recursos que se decían, ¿no es cierto?, que no habían cuando estaba en manos de los gobiernos regionales. Ese es un caso específico y hay otros más que te podría contar. Entonces, ahí la transferencia de funciones y competencias, la descentralización algunos la catalogan como que tienen tipos: administrativa, económica, fiscal, etcétera, política, ¿no? Del cual son las tesis que afirma un señor que se llama Iván Finot, ¿no?, que tú seguramente lo conoces muy bien, de la CEPAL, que publicó un texto sobre descentralización, donde hace ese tipo de tipología. Entonces yo no estoy de acuerdo con esa tipología por la sencilla razón de que si tú transfieres en competencia de funciones, estás transfiriendo poder y recursos simultáneamente. O sea, no se pueden dar separados. No hay una administración política, otra administrativa y otra económica. Eso no existe en la realidad. No. Si no es pues descentralización. Si le transfieres poder para decidir con qué recursos y con qué personal simultáneamente. O sea, no hay forma, ¿no? Ahora bien, tú dices en tu libro un tema que a mí me llamó la atención, que me parece fundamental, el tema de las desigualdades, ¿no?, regionales, ¿no? Y ahí en el libro tú señalas que hay diferentes tipos de desigualdades y los problemas que esto significa. No sé si podrías precisarnos sobre ese aspecto que me parece muy fundamental. Sí, muchas gracias por tu comentario, porque tu comentario realmente es ilustrativo de cómo se hizo el proceso de descentralización. Y efectivamente lo que dije hace un momento, digamos, la decisión política, es la primera parte, es una decisión de transferencia de poder. Y entonces el poder tú lo recibes con recursos y con gente. El asunto es que el proceso de descentralización en el Perú fue un poco curioso. Primero se hizo la decisión política y luego se debería haber hecho la descentralización administrativa, pero lo primero que se hizo fue transferencia de recursos, porque claro, se necesitaba tener resultados más o menos rápidos, ¿no? Y la última, luego debería venir, después de la transferencia de recursos para el gasto, o sea, transferencia por el gasto, debería venir la descentralización tributaria. Es decir, que los gobiernos regionales y locales puedan cobrar ciertos impuestos. Claro, eso es. Sobre ese tema, Efraín, sobre ese tema, has tocado un tema clave, el tema de la descentralización fiscal. La famosa, hasta tenemos una ley de descentralización fiscal, ¿no? Que hicimos, claro, pero que nunca se implementó porque estaba amarrada a la formación de regiones, ¿no? Era el requisito. Claro. Si no había región, claro, no hay descentralización fiscal, ¿no? Pero sí, sobre eso... El asunto es que sí hubo descentralización fiscal, sin que nadie se dé cuenta. El canon, la distribución del canon, es una descentralización de los impuestos, porque el canon es parte de los impuestos a los ingresos que tienen las mineras y claro, que producen gas y petróleo. Claro, sí.
consecuencia, esto se dio desde el primer momento en que comenzaron, o sea, la ley del Cano es una ley anterior a la descentralización. Entonces, no todos los gobiernos, sino un poquito más de la mitad de los gobiernos regionales recibieron Cano. Entonces, están recibiendo un recurso que además no se devuelve al Estado si no lo puedes gastar, como es en el caso de los gastos corrientes. Entonces, claro, en este sentido la descentralización pues fue hecha sin una visión de largo plazo y sin un plan de cómo hacerlo para que coincida, digamos, este proceso con el proceso que es para mí central, y es a eso en lo que tú haces mención, es que la descentralización, si no genera desconcentración económica, es una descentralización que va a tener un resultado muy magro. La descentralización debería ayudar a desconcentrar la economía, porque la concentración económica en Lima y en la costa es muy alta, y eso inhibe que el resto de regiones, y sobre todo los ámbitos rurales, los hinterlands, como lo llaman, las áreas rurales de cada región, se desarrollen a una menor velocidad. Entonces, para mí el problema es que para entender bien el proceso de desarrollo regional, hay tres problemas que hay que resolver. Uno, el problema de integración de las regiones. Y voy a explicar esto un poquito. Segundo, el problema de la divergencia del crecimiento que hay entre Lima y el resto del país y entre cada ciudad y su entorno rural. Esta es una cosa increíble. O sea, las regiones, las ciudades no generan crecimiento de su ámbito rural. Y Lima no genera crecimiento del resto de regiones. Entonces hay un problema de divergencia. En el largo plazo es un problema porque tenemos un país dual, ¿no? Y el tercer tema, efectivamente, es el tema de la desigualdad. Y la desigualdad es, digamos, macroeconómica o macroregional entre regiones. Hay regiones como la de Lima, Lima-Callao, que son las más, con mayores productividades, mayor producto, mayores ingresos, mejor empleo asalariado. Y tienes regiones como Huancavelica o Amazonas o Huánuco o Apurímac que tienen menor desarrollo. Bueno, este es uno. Dentro de cada región también hay desigualdades. O sea, entre la ciudad y el campo de cada región hay desigualdades. Entonces, el tema es cómo resolvemos este tema a través de la descentralización. Ajá. No es fácil. Se necesita además desconcentración. ¿Para qué? Para aumentar los recursos fiscales de cada región. Porque como decía al inicio, con el escaso recurso que tiene el Estado peruano, no vamos a poder descentralizar. El Perú necesita llegar a un 22-23% de presión tributaria para poder descentralizar, porque entonces son esos recursos los que te permiten integrar a las regiones, reducir la desigualdad y sobre todo que permiten que la divergencia se vaya convirtiendo en una convergencia, porque la idea del desarrollo de un país es que todas las regiones en el largo plazo se vayan pareciendo, vayan teniendo los mismos niveles de ingreso, los mismos niveles educativos, etc. Entonces, ese es el desarrollo regional en el largo plazo. ¿De acuerdo? Entonces, solamente para explicar el tema de integración, porque este es un tema que tiene que ver con los gobiernos locales y regionales. Integración es, primero, integración física. Segundo, integración económica y luego integración estatal. Esas son las tres integraciones. La primera, integración física es comunicaciones, mejores carreteras, mejor comunicación, mejor internet, etc. En eso se ha avanzado, está en el libro, o sea, ahí se ha avanzado bastante. Integración económica significa que la gente se incluya cada vez más en los mercados. Y el mejor indicador de que hay una integración económica es que el mercado de trabajo genera más empleo asalariado, aunque sea informal, pero que sea asalariado. Que el asalariado tiene un patrón, un inversionista, un empresario que lo contrata, o el mismo Estado. Entonces esto hace que haya una relación social más importante
El segundo tema de integración económica es la integración bancaria. Es decir, en el Perú hay muchas regiones que tienen muy poca integración bancaria, es decir, no piden mucho préstamo o tienen muy poco ahorro, y entonces esta integración es fundamental. Y la integración estatal es incorporar a la gente para que pague impuestos, pero claro, si son pobres, si tienen bajas productividades y bajos ingresos, no pueden pagar impuestos directos y solo van a pagar impuestos indirectos, que en general son impuestos que son impuestos que hacen más pobres a los pobres, ¿de acuerdo? Y entonces, y luego, claro, la otra integración es que los gobiernos regionales y locales puedan aumentar su recaudación de impuestos. Pero para esto se requiere formalizar. Hay un problema de formalización, porque tú... Y una reforma tributaria, Efraín. Exacto, ahí está la reforma tributaria, que está considerada, pero el tema que tú dijiste así al momento es que se hizo una descentralización sin regionalización. Claro. Y ese es un gran error. O sea, la descentralización te tuvo que hacer de la mano de una regionalización, es decir, de macroregión. Tú has señalado de que Lima sigue siendo el núcleo duro de la descentralización, así lo has llamado, el núcleo duro, o sea que absorbe permanentemente los recursos de las regiones. Y yo recuerdo, Efraín, cuando fue César Villanueva premier, al ingresar hizo una evaluación de algunos aspectos de la descentralización y descubrió que había que los ministerios, o sea, el Poder Ejecutivo de Lima había creado 2.000 oficinas desconcentradas que hacían paralelismo a los gobiernos regionales y locales, ¿no es cierto? Y que, obviamente, él dijo, esto tiene que terminarse, ¿no? Porque ese personal y esos recursos deben pasar a las instancias subregionales o regionales, porque no pueden estar, o sea, no podemos hacer un boicot en la práctica a la descentralización. Entonces, ¿qué hacer? ¿Por qué sigue siendo esta capacidad tan fuerte, la centrípeta que tiene Lima? Sí, es verdad que el proceso de descentralización es un reflejo de la improvisación con que se manejan las cosas en el Perú. O sea, no hemos logrado tener un sistema de partidos políticos que lleven como parte de sus programas y de gobierno el tema de la descentralización como una política de Estado. Eso es verdad. Ahora, Lima, en esto sí tengo que digamos, ver qué dicen las estadísticas. Lima en realidad no absorbe recursos del resto de las regiones. El problema de Lima es que tiene muy pocas relaciones con el resto de regiones. ¿En qué sentido? En un sentido muy económico. Lima exporta a todas las regiones productos industriales y servicios, pero Lima no compra productos de otras regiones salvo las que están alrededor de Lima. Entonces, la balanza comercial de Lima es una balanza comercial superavitaria. Y eso es lo que genera el problema. Y entonces, las otras regiones tienen balanzas deficitarias. Y entonces, ¿cómo se resuelve este tema, que es un problema económico, un problema macroeconómico? La forma como se resuelve es que ese déficit lo llena con el gasto del Estado. Y en ese sentido, el gasto del Estado es un gasto bastante redistributivo a las regiones. O sea, en Lima se gasta bastante menos per cápita que en Apurímac, Huancavelica o las regiones más pobres. Pero ese es el tema. O sea, el tema central es que no hay una economía integrada en el Perú. Yo había propuesto todavía en la época de Valentín Paniagua un programa de desarrollo que se llamaba el DIDE, que significaba desarrollo integrador, descentralizado y exportador. Desarrollo integrado, o sea, lo que he señalado, hacer más carreteras, integrar más a la gente, tener más mercado de trabajo,
más inversión. Eso quiere decir que tiene que haber un proceso de desconcentración. Esa era la parte integradora. O sea, tú integras físicamente, a través de los mercados e institucionalmente. Esa es una cosa fundamental para que la descentralización, como, digamos, política de reforma del Estado funcione y tenga éxito en el futuro. Bien. Y luego, claro, integrador descentralizado, o sea, desconcentrado más bien, es decir, tiene que haber una voluntad de invertir proporcionalmente más en las regiones que en Lima. Y luego exportador, es decir, las regiones tienen que exportar no necesariamente al exterior, sino dentro del país. O sea, nuestras regiones, cuando yo pregunto, a ver, ¿cuál es el producto de Tumbes que consumen en Puno? No hay. Pero sí puedo decir que los productos que se consumen en todo el Perú sí se producen en Lima. Entonces, esa exportación dentro del país debería ser un tema central. Efraín, y luego, claro, exportar hacia afuera, ¿no? Vamos a hacer una breve pausa, nos están pidiendo. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos dentro de breves instantes para seguir conversando contigo. Volvemos. Ya, encantado. Ya retornamos con Perú 2030. Una alimentación correcta durante la infancia es importante porque el organismo del niño se encuentra en crecimiento y formación. Así lo confirma la nutricionista Catherine Chamorro. La adecuada alimentación es el criterio más importante que se debe cumplir desde que nace hasta los 2 años de edad, porque esta es una ventana crítica de crecimiento para el niño, no solo de ganancia de peso y talla, sino también de desarrollo cerebral. Entonces, la adecuada nutrición en esta edad va a marcar en realidad el futuro, además del niño, ¿no? Por eso tenemos que garantizar que los niños estén bien alimentados para que tengan un adecuado estado nutricional, gocen de buena salud y tengan un crecimiento y desarrollo saludable. Ten en cuenta que una buena alimentación del niño le permitirá buen crecimiento, óptima capacidad de aprendizaje, comunicarse, pensar, un correcto desarrollo psicomotor y, en definitiva, para la prevención de factores de riesgo que influyen en la aparición de algunas enfermedades. Te lo recuerda RCR, Red de Comunicación Regional. La red que comunica y une al Perú. Sigamos con Perú 2030. Bien, volvemos entonces con Perú 2030. Hoy día estamos conversando con Efraín González Dolarte, economista formado para el desarrollo. Efraín, un tema que tú tratas en tu libro y que ya lo mencionaste es el tema de la corrupción. ¿La corrupción se descentralizó o la descentralización creó corrupción? ¿Cómo es el asunto? A ver, hay una cosa de fondo, en primer lugar. Es sabido que en el Perú, cuando hay crecimiento económico, aumenta la corrupción. Eso lo ha analizado Quirós en su famoso libro sobre la corrupción en el Perú. Entonces, en el Perú hemos tenido pues lo que se llama el boom de los commodities. O sea, desde más o menos 2010 hasta el 2016, los precios de los metales fueron muy favorables para el Perú. En consecuencia, hubo mucho recurso y sobre todo hubo mucho recurso del canon. Y entonces uno puede hacer anécdotas sobre cómo se usó el canon en muchas regiones. Y es porque no había pues una dirección de cómo la propia ley no decía cuáles son las prioridades que tú tienes que establecer para que la inversión sobre la base de los recursos del canon tenga un carácter acumulativo hacia el desarrollo. Entonces, el tema de la corrupción aparece pues como que por 2 razones. Primero,
hay plata. Segundo, hay muy poco control, o sea, la Contraloría no controla. Y lo peor de todo es que la ciudadanía tampoco. Nuestra democracia es una democracia que funciona en las elecciones y después se apaga. No hay control progresivo, no hay reuniones anuales de los gobiernos locales y de los gobiernos regionales dando cuenta de cómo lo han hecho. Además, tratan de no hacerlo. Entonces, ese es un tema. El otro tema es la debilidad del Poder Judicial. Mira, en el Perú, según Eduardo Bayo, hay 2018, al 2018 habían 2.059 autoridades procesadas por la Procuraduría Anticorrupción. 2.059, de las cuales 57 gobernadores, 344 alcaldes provinciales, 1.658 alcaldes distritales. Es decir, la corrupción ha sido generalizada, es decir, los recursos del Estado se usan para fines particulares, lo cual es un delito, y no hay sanción. O sea, el Poder Judicial, la Contraloría no tienen capacidad de sancionar. Entonces, y esto está peor ahora, con todos los problemas que tenemos con la Fiscalía, con el Congreso, etcétera. Aunque, Efraín, la gran corrupción está en Lima. Controlar a nadie. ¿No? La gran corrupción está en Lima. No, la mediana y pequeña metástasis en las regiones. Sí, la corrupción hizo metástasis, porque no solamente son estos gobiernos locales, regionales, también es el gobierno central y los organismos descentralizados del Estado. Así es. Hay corrupción, bueno, en el Poder Judicial, nosotros sabemos cómo funciona. Entonces, la corrupción ha hecho metástasis. Y este es un gran desafío. Porque en realidad hay que reconocer con pena que en el Perú el ser corrupto es la norma. El no corrupto es la excepción. Hoy en el Perú hemos llegado a esa situación. Una cultura mafiosa ahí, pues. Sí. Y Efraín, el Estado se ha debilitado tanto que ya no controla nada. Sí, el tiempo nos ha ganado. Nos queda para una última pregunta que me gustaría que nos puedas ilustrar, que es la siguiente. Si queremos construir una agenda regional para el desarrollo descentralizado, ¿no? ¿Qué puntos debería contener? Mira, vuelvo al primer tema. Debemos tener un pacto social en cada región y nacional. Este es un acto político, este es un acto de reconocer que la descentralización puede ser un proceso importante para hacer cambios en el Perú. No hay que olvidarse que la descentralización es la democratización del Estado. La descentralización no es un plan de desarrollo regional, es la democratización del Estado, es decir, la participación de la gente en su propio gobierno. Luego, el segundo tema es cómo hacemos para hacer la desconcentración económica, es decir, cómo hacemos para que se invierta en capital físico, en capital humano, más en las regiones que en Lima, más en los ámbitos rurales que en las ciudades. Es decir, este es un tema central. Si no hay desconcentración económica, la descentralización va a tener simplemente un resultado bien leve, ¿no? Y luego, ¿cómo hacemos para que haya reelección de los gobiernos regionales y que lamentablemente esta cuestión de la PASO va a ser un fracaso para las cuestiones regionales? Porque imagínate una región donde se presentan 20 candidatos, ¿cómo podemos saber qué es lo que va a suceder con el desarrollo regional? Entonces ahí lo que se requiere es aprobar un plan de descentralización para la desconcentración y regionalización del Perú con efectos en el desarrollo humano de la región. Ese es. Y el otro tema, finalmente, como tenemos poco tiempo, es necesario un proceso de coordinación entre regiones, entre gobiernos locales.
lo que hacía el Consejo Nacional de Descentralización. Hoy lo hace la presidencia del Consejo de Ministros, pero eso ha sido reducido a casi nada. O sea, es importante que haya este pacto social se convierta en un elemento de coordinación a través de un Consejo Nacional de Descentralización que coordine con todas las regiones y que sea la supervisora del plan, y este es el último tema, un plan de desarrollo para el futuro, de desarrollo regional, con desconcentración, con integración, con descentralización y con menor corrupción. Si no se hacen estos, o sea, en el pacto social tiene que haber algo sobre la corrupción. Y la corrupción se puede resolver si es que hay un Estado fuerte, un gobierno fuerte que quiera resolver. Pero si es un gobierno débil como el que tenemos ahora o el que podría ser el próximo 26, no sabemos lo que pueda pasar. Pero esto es, o sea, hay que reconocer que la descentralización se ha hecho pues a la peruana, improvisada, con resultados más o menos, y no sabemos lo que va a resolver. Pero si me pides ideas, yo creo que estas 5 ideas son fundamentales para relanzar el proceso de descentralización. Muy bien, Efraín. Bueno, ha sido muy interesante la conversa que hemos tenido sobre el tema de hoy día de la descentralización y el desarrollo regional. Creo que se han aclarado varios puntos muy importantes para poder avanzar en este proceso. Muchas gracias, Efraín González de Olarte, por tu participación en Perú 2030. Muy buenos días. Y también... Gracias, Franz, a ti, y te felicito por el programa. Creo que estaré atento al próximo sábado a ver cómo funciona esto, pero ojalá que podamos, que al final del programa haya, al final de tu proyecto, de tu agenda de programa, tengamos una agenda que poder ofrecer a los gobiernos regionales, en general al país, ¿no? Eso esperamos, obtener algunos resultados y alguna iniciativa para que esto siga avanzando. Bueno, a nuestra audiencia nacional, muchas gracias por su atención y nos vemos el próximo sábado con Perú 2030 en RCR a las 10 de la mañana. Muy buenos días. RCR presentó Perú 2030. Retornamos en nuestra próxima edición con más información, entrevistas, análisis y debates sobre los problemas del país y sus posibles soluciones. Perú 2030.